Y aquí tenemos el primer ejercicio. Por aquello ya está subido en el TEC Digital con los demás ejercicios, los 2 ejercicios que vamos a hacer hoy. Puede ser, si da tiempo a hacer uno más, pues hacemos uno más, pero esto es lo que tengo mapeado. El enunciado está en el TEC Digital. Entonces, vamos a comenzar por este, que es el que involucra el del capacitor. Entonces, vamos a ver aquí. Landscape plane. Muy bien. Vamos a leer el enunciado. Dice, para el circuito de la figura, se tiene que VS, esta fuente que tenemos por acá, equivale a 12 menos 18 UDT más 9 UDT menos 4.8 voltios. La resistencia 1 es de 6 ohmios, la resistencia 2 es de 6 ohmios, el capacitor es de 1 faradio. Entonces, lo que dice es grafique VS, es lo primero. Lo segundo es determine la corriente y el voltaje del capacitor. Brinde el valor del voltaje del capacitor para T mayor que 0. Grafique el voltaje del capacitor para T mayor que 0. Identifique los instantes en los cuales hay cruces por 0, en caso que existan. Esto es si la gráfica hace algo por el estilo del voltaje. Si hace algo acá por el estilo y brinde la energía almacenada en el capacitor. Entonces, por ahí tenemos este sería el enunciado. Vamos a arrancar con él. Nada más regálame un segundo. Bien. Entonces, nada más un segundito acá para ver que esté todo lo correcto. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a graficar esto, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de graficar esto, tenemos que analizar toda esta función. Habíamos visto la función escalón unitario. Entonces, veamos la primera parte. Veamos la primera parte que dice VS es igual a 12. Esto quiere decir que si tuviéramos una gráfica, por ejemplo acá, vamos a ver, acá, si tuviéramos una grafiquita de esta clase, acá tendríamos el voltaje en, esto está muy grande, vamos de nuevo, acá tendríamos el voltaje en voltios, que tendríamos tiempo en segundo, y para acá atrás tendríamos el tiempo negativo. Entonces quedaría algo por el estilo. Si tuviéramos únicamente que VS es igual a 12 voltios, pues esto es bastante sencillo. A la hora de graficarlo, únicamente tendríamos una línea recta acá en 12 voltios. Sin embargo, vemos de que tenemos la combinación de varios escalones unitarios. Esta es la primera parte de la función. Esto es VS, esto es V es igual a 12 voltios.
Ahora tenemos que graficar V es igual a menos 18 U de T. Entonces, lo voy a hacer acá de manera que quepan todas. Entonces, gracias para que se logre visualizar de mejor manera. Entonces, vamos a hacer de manera tal que quepan todas. Tendremos acá. Y tendremos el primer eje acá, segundo eje acá, y el tercer eje lo vamos a tener acá. Acá vamos a tener V en voltios, y todo esto es tiempo en segundos. Muy bien, entonces, si graficamos la parte V es igual a 12 voltios, pues bastante sencillo. Es una línea recta que viene desde menos infinito a más infinito en 12 voltios. Ahora, esto es 0, esto es 0, esto es 0. Ahora vemos que dentro de la función tenemos otra parte que dice menos 18 U de T. Debemos de recordar que el U de T se refiere a la función de escalón unitario. Entonces, para refrescarles la memoria, el escalón unitario lo que hacía era que en 0 teníamos V es igual a U de T, que en 0 pasa a 1. Eso es la función escalón unitario. Pero si en cambio tenemos algo como V es igual a menos 18 U de T, lo que sucede en 0 es que viene acá y hace aquí menos 18. Menos 18 voltios. Entonces, esto es particularmente lo que ocurre acá. Viene primero en 0. Viene primero en 0. Y luego en 0 pasa a menos 18. Entonces, esto corresponde a menos 18 U de T. Ahora, la última parte de la función dice más 9 U de T menos 4.8. Esto lo que quiere decir es que esta tercera parte viene primero en 0, pero en 4,8 segundos pasa a 9 voltios. Entonces, esto es 9 voltios. Esto es menos 18 voltios. Esta gráfica es 12. Esta es menos 18 VT. Y esto es 9 U de T menos 4.8. Entonces, de esto, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender de que esta función VS está compuesta por tres partes. Una parte constante que siempre está en 12, una parte que empieza a existir a partir de t igual 0, que es menos 18, esta parte de acá, y una parte que empieza a existir en t igual a 4.8, que es de 9. Esta parte que está acá. Para obtener lo que se pide en este ítem, que es la función resultante en este rango de tiempos, es necesario ejecutar una suma punto a punto de estas tres gráficas. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a ponerlo acá, esa suma punto a punto. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace, vamos a ver,
Tenemos acá, vamos a tener acá. Lo que se hace es ver las tres gráficas y sumar. Vamos a hacerlo acá. Vean de que nos piden un tiempo específico entre -2 y 7. Entonces hagámoslo para ese tiempo específico. Voy aquí con verde. Aquí estamos en -2, ¿de acuerdo, Pablo? De acuerdo, profe. ¿Cuál es el valor del voltaje en -2 para esta primera gráfica? Sería de 12 voltios. Muy bien, ¿cuál sería el valor del voltaje en -2 para la segunda gráfica? Sería 0. ¿Y para la tercera gráfica? También es 0. Muy bien, entonces vamos a venir acá, agarramos azul, agarramos borrador, borramos, agarramos azul de nuevo, vamos aquí. Entonces, sabemos que en T igual a -2, y vamos a tener, esto es V en voltios, esto es tiempo en segundos. Para -2, conocemos que el valor es de 12 voltios. Entonces vamos a tener un puntillo que viene acá. Y el valor de acá es 12 voltios. ¿Lo ves, Pablo? Sí, profe, sí se ve. Muy bien. Pablo, usted nota de que el próximo cambio que sea, o sea, estos 12 voltios se empiezan a mantener hasta T igual 0 cuando ocurre este escalón, ¿lo ves? Sí, Entonces, es en este punto, en T igual 0, donde volvemos a hacer la suma punto a punto, ¿de acuerdo? sí. Entonces, ¿cuánto es esta gráfica en 0? 12 voltios. Bien, ¿cuánto es esta otra gráfica en 0? Menos 18. 12 menos 18. Menos 6. Muy bien, ¿y esta? 0. Muy bien, ¿cuánto al total? Menos 6. Entonces, venimos acá, Pablo, y vamos a saber de que en T igual 0, esto pasa de 12 voltios a menos 6 voltios. ¿Me sigues, Pablo? Sí, profe. Bien, entonces, esta situación se va a mantener igual hasta un T igual a 4.8 segundos. Esto lo podemos ver acá, ¿lo ves, Pablo? Que hasta en 4.8 vuelve a haber otro cambio. Exacto. Muy bien, entonces volvemos a hacer la suma punto a punto. ¿Cuánto vale esto? ¿Se refiere en 4.8? Sí, Ahí valdría 9 voltios. 9. ¿Esta otra cuánto vale? Menos 18. Entonces 9 más menos 18 menos 9 Ujú. más 12. Sería 3. Entonces venimos acá y vamos a saber que en T igual a 4.8 llega aquí a 3 voltios. ¿Y hasta dónde nos piden graficar, Pablo? Dice hasta 7 segundos. Si vos ves, esa situación se mantiene de ahí hacia infinito, ¿lo ves? Sí. Entonces lo que hacemos es venimos aquí, marcamos 7 segundos y graficamos esta situación donde el valor aquí es 3 voltios. ¿Fácil o difícil, Pablo? Pablo. Perdimos a Pablo. Entonces, cualquier otro, ¿cómo lo ven? Vamos a buscar a alguien de la lista. Se deja, ¿verdad?
Sí, no sé si me estaba escuchando, pero sí, algo pasó No, conmigo, profe. no te estaba escuchando. Y Pablo, ahí donde ves, vos te vas a tu examencito y vea cuántos puntos más vas a tener. Un sólido, un punto más. ¿Qué te parece? Bien, ¿Verdad? Está bonito. sí, sí. Entonces, Pablo, vea, vea el siguiente punto. Ya que a esto lo tenemos un check. Importante entender este proceso en cómo de esas tres partes que componen esta función llegué a la resultante. Esto es el punto A. Muy bien, vamos a ver el siguiente punto. Vamos a ver el siguiente punto. Dice, determine la corriente y el voltaje del capacitor en T menos. Esto es un instante antes de... Eso es un instante antes de cero. Y esta situación, Pablo, es importante conocerla porque este circuito justo en T igual a cero cambia. ¿Por qué cambia? Cambia por este interruptor. Cambia por este interruptor. Entonces, básicamente esto lo que nos está diciendo es analice este circuito antes de que este interruptor deba considerarse. Analice este circuito antes de que ese interruptor deba considerarse. Entonces, determine la corriente y voltaje en el capacitor en T igual a 0 menos, un instante antes de 0. Entonces, vamos a dibujar este circuito. Vamos a dibujarlo por acá. Entonces, veamos este circuito de qué está compuesto. Está compuesto de fuente, resistencia. Vamos a tenerlo acá, una fuente. Tenemos fuente, resistencia. Eso es lo que ocurre a veces. Capacitor. Fuente, resistencia, capacitor. Entonces, esta fuente es más menos Vs. La resistencia R1 es de 6 ohmios y R2 es de 6 ohmios. Y esto es de un faradio. Muy bien. Entonces, dice, determine la corriente y el voltaje del capacitor en T igual a un instante igual, antes de cero. Si usted ve esto, Pablo, quiere decir, analice el circuito antes de que esto exista y en T desde menos infinito a un instante antes de cero, lo que ha existido es este voltaje. ¿Lo ves, Pablo? Sí, profe, sí se ve. Muy bien. Vea que estos otros se consideran uno a partir de t igual a 0 y otro a partir de t igual a 4.8, por lo que no se deben de considerar en un instante antes de 0. Pablo, cuando un enunciado te dice esto, usted vamos a ver, tocar esto. Ajá. Usted tiene que analizar por cuánto tiempo ha estado conectado. Acá se puede asumir que ha estado conectado un tiempo infinito a 12 voltios. Quiere decir que desde menos infinito a t igual a 0 ha estado conectado a 12 voltios.
¿Qué quiere decir eso, Pablo? ¿Cómo se comporta un capacitor que ha estado conectado por mucho tiempo? Como un circuito abierto. Muy bien, como un circuito abierto. Entonces, ¿cuánto es la corriente en un circuito abierto? La corriente del capacitor, Sería 0. 0 amperios. ¿Cuál sería el voltaje del capacitor, Pablo? El voltaje del capacitor habría que sacarlo con la fórmula. Bueno, sería... Es en estado estable. Estado estable quiere decir que no fluye por corriente por él y el voltaje no está variando. Entonces, Pablo, si la corriente del capacitor es 0, ¿cuál es la corriente que pasa por estas resistencias? También es 0. ¿Y cuál es el voltaje que cae en una resistencia por el que no pasa corriente? Sería 0. 0. Entonces, si esto está a 0 voltios, si esto está a 0 voltios, esto está a 12. Y esto es lo que no sabemos. Por Kirchhoff, ¿a cuánto tiene que estar ese capacitor? A 12. Ahí está. Ujú. El voltaje del capacitor es 12 voltios. Pablo, esta pregunta es una manera disimulada de preguntar condiciones iniciales. ¿Usted se recuerda, Pablo, que en las fórmulas que yo mencioné hablé algo de V0, la condición inicial Sí, en las fórmulas? sí. Este 12 es la condición inicial del capacitor. Ujú. ¿Lo ves? ¿Me sigue? Sí. Sí, sí. Se entiende súper bien. ¿Fácil o difícil? No, no, está fácil, está fácil. Muy bien, Pablo. Entonces, vea cuántos puntos tendrías ahí. 2 puntos. Ahora se pone más interesante, Pablo. ¿Por qué se pone más interesante? Porque nos dice, brinde el voltaje del capacitor para T mayor que 0. Y hay dos cambios en el circuito. Primero que todo, en T igual a 0, se conecta esta parte y entra este escalón. ¿Lo ves? Entonces, esos dos cambios hay que considerarlo. Pablo, de este punto B, lo importante, porque ahora ya todo esto hay que borrarlo porque el circuito cambia, del punto B, lo importante es saber condición inicial del capacitor es igual a 12 voltios. Eso es todo lo que hay que saber. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar todo esto y voy a poner acá B, voltaje del capacitor en T igual a 0 es 12 voltios. Muy bien, Pablo. Vamos a dibujar el circuito en T igual a 0. El circuito en T igual a 0, vamos a tener acá una fuente VS. Vamos a tener acá una resistencia 6 ohmios que no dibujé. Vamos a tener acá una fuente dependiente de voltaje que es 2IA. Vamos a tener acá, vamos a ver que lo esté dibujando bien, que IA va hacia acá. Vamos a tener una resistencia de 2 ohmios y tenemos el capacitor. Entonces, Pablo, ¿qué les había yo dicho de cómo se analizan todos los circuitos de RL o RC sin importar el circuito que fuera? ¿Te recordás lo que he hecho yo la semana pasada? Sí, había que sacar el equivalente de Norton o de Thevenin. De acuerdo, el equivalente de Thevenin para, para los RC que tienen capacitor y el equivalente de Norton para los que tienen inductor. ¿Aquí cuál sacaríamos?
El de Thevenin. Muy bien, entonces pongo por acá C. Sacar equivalente de Thevenin. Entonces, como podrás ver, yo evaluando RC y RL, también evalúo Thevenin y Norton. Esto queda. Entonces, ¿cómo se saca un equivalente Thevenin, Pablo? Eso ya, pues vos lo has manejado. Que hay que recordar que se debe desconectar la carga. En este caso, la carga es, en este caso, la carga es el capacitor. Acá tenemos las terminales A y B. De las terminales A y B, tenemos que sacar el voltaje de circuito abierto que es igual al V de Thevenin. Sin embargo, también debemos sacar la R de Thevenin, que es la resistencia del circuito. Habían tres maneras de sacar la R de Thevenin. ¿Cuáles eran, Pablo? ¿Te recordás? Sí, creo que había que este, quitar las fuentes Ah, y, ah, y sustituirlas, por ejemplo, las de voltaje por un cable, un corto, ajá. y sacar la resistencia equivalente. Muy bien, Pablo. Hay tres casos. Hay un caso que cuando solo tenemos fuentes, cuando solo hay fuentes independientes. Otro caso es cuando hay fuentes independientes con dependientes. Y otro caso es cuando solo hay fuentes dependientes. ¿Te acordás de eso? Sí. Sí, sí, ahora que lo menciona, sí. Muy bien, Pablo. Siendo ese el caso, ¿acá en cuál estamos? En el que tenemos fuente dependiente con independiente. Muy bien. Entonces, ¿cuál era el caso que habría que aplicar? Creo que la pantalla se puso en negro, creo. O no sé si eso Ok. Ahora. Esto. Muy bien, entonces vamos a hacerlo. Vamos a sacar el V de Thevenin. Para eso lo que hay que calcular es el voltaje en esas dos terminales. Entonces vamos a analizar este circuito. Vamos a analizar este circuito. Entonces, calculando V de Thevenin. Entonces, vamos a ver si hacemos una malla ahí. Entonces, ley de voltajes de Kirchhoff. Muy importante, VS de T igual a 0 a T igual a 4.8. ¿Cuál es el valor de VS, Pablo? -6. Muy bien, VS es igual a -6 en este rango de tiempo. Luego vamos a tener que hacer el cálculo para T mayor a 4.8. Entonces, vamos a calcular el voltaje de Thevenin. La ley de voltajes de Kirchhoff nos dice -666 más VR6, que es el voltaje que cae en la resistencia, más 2IA es igual a 0. ¿Me sigues ahí, Pablo? Sí, Bien, no estoy diciendo ninguna mentira, estoy haciendo la mallita esta. Muy bien, entonces, vean que por ley de Ohm, el voltaje que cae en esa resistencia, aquí corre una corriente IX con esta dirección, entonces esto es 6 más corriente por resistencia 6IX más 2IA. Pero si notamos, IX es igual a -IA por la dirección de IA que tenemos acá. Entonces, esto queda 6 menos 6IA más 2IA es igual a 0.
Esto es importante, no comerse números así al puro real, porque eso lleva errores. Esto da 6 menos 4IA es igual a 0. 6 entre 4 es igual a IA. 3 medios o 1.5. Ya, vamos a ver. No está borrando esto. A ver. Ustedes ven que no borra, igual. No, no borra, profe. Bueno. Ya hasta que el fin. Bien. IA es igual a 1.5 amperios. Muy bien, ¿me siguen a ese? Entonces, ¿de cuánto es esta fuente? Esta fuente es 2IA. Esta fuente lo que está dando es 3 voltios. Pablo, ¿cuánta corriente fluye por acá? Ahí 0 voltios, 0 amperios. Muy bien. Si por ahí fluye 0 amperios, si pongo las patillas del multímetro acá en un voltaje llamado VThevenin, ¿cuánto sería ese voltaje? 3 voltios. Tenemos lo primero. VThevenin es 3 voltios. ¿Cómo lo dice, Pablo? Bien, bien, profe, sí. Muy bien. ¿Con qué podemos seguir? Podemos seguir. Hay dos maneras de calcular la resistencia de Thevenin en este caso. La manera en que se puede hacer es calculando la I de Norton y utilizar el ley de Ohm con el voltaje de Thevenin, o la otra es con fuente de prueba. Cualquiera de los dos sirve bastante bien. Ya tenemos el voltaje de Thevenin. Entonces voy a borrar todo esto que tenemos por acá para calcular la resistencia Thevenin. Muy bien. No. Bien. Entonces, podemos calcular la I de Norton, que es la que pasa por acá, cerrando este circuito. Aquí ahora sí vamos a tener una corriente denominada IX. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos plantear este circuito? Este circuito lo podemos plantear, pues de varias maneras. Entonces, voy a hacer... Vamos a tantearlo. Vamos a tantearlo. Entonces, por ley de voltajes de Kirchhoff, vamos a tener que es 6 voltios más 6IX más 2IA igual a 0. Muy bien. Esto por un lado. Puedo hacer otra acá. Esta es la ecuación 1. Esta otra ecuación sería menos 2IA más la I de Norton, más 6 la I de Norton es igual a 0. Sin embargo, esto no me sirve mucho. Podemos hacer un análisis. Podemos hacer un análisis y notamos, Pablo, sería correcto que yo diga que IA sigue siendo menos 6, IX sigue siendo menos IA. Sí. Es correcto. IX sigue siendo menos IA. Entonces, en esta ecuación de arriba queda menos 6
menos 6IA más 2IA es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Muy bien. Pregunta, Pablo, ¿va a cambiar el valor de IA? ¿A qué se refiere, profesor, respecto al caso anterior? Sí, correcto. El valor de IA, yo Este 6 creo que es positivo. sigue siendo el mismo, ¿no? IA es igual a 1.5 amperios. Sigue siendo el mismo, no cambia. No cambia. Entonces, siendo que analizando el circuito nos dio el mismo valor de IA, ya podemos sacar este voltaje acá. Este voltaje es de 3 voltios. Correcto. El de la fuente Sí. dependiente. Quiere decir que en esta resistencia de acá caen 3 voltios porque está en paralelo a esa fuente dependiente. ¿Cuál es la corriente que fluye por esa resistencia, Pablo? Sería 2. Entonces, acordate, I es V. ¿Cuánto es V? Ah, perdón, es 3. Lo dice al revés. Sí. I Sería es V 0.5. entre R, 0.5, la corriente que fluye por acá. La I de Norton es 0.5 amperios. ¿De acuerdo, Pablo? Sí. Muy bien, Pablo. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué sucede ahora? Tenemos V de Thevenin, que es igual a 3 voltios. Tenemos la I de Norton, que es igual a 0. amperios. Y nosotros sabemos que resistencia es voltaje entre corriente, ¿de acuerdo? ¿Cuánto sería la R de Thevenin? Sería 6. Sería 6 ohms. Entonces, este circuito que está acá se puede sustituir por una fuente de 3 voltios y una resistencia de 6 ohms. Entonces, para que lo vayan asimilando, vamos a dar un recreo de 5 minutos por si tienen alguna consulta. Esto para poder continuar hasta las 11:30 seguidos. Entonces, en 5 minutos volvemos.
Muy bien, ya ando por acá. Entonces vamos a dar un segundo, que sean los 5 minutos exactos, y continuamos. Aquí está. Entonces, ¿ya andas por ahí, Pablo? Sí, profe. Muy bien, Pablo. Vea lo que nos pide el punto C. El punto C nos dice VC para T mayor para T mayor a 0. Para nosotros lograr eso, para poder contestar ese punto, fue que hicimos toda esta parte que vimos acá, que llegamos al equivalente de Thevenin, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto hay un contexto que hay que tener importante, Pablo. Esto que sacamos es únicamente válido de 0 a 4.8 segundos. Luego hay que hacer otro análisis. Pero concentrémonos en esta parte. Pablo, para el capacitor es equivalente estar conectado a este circuito o a este otro circuito, porque el equivalente de Thevenin es una equivalencia. Para el capacitor es exactamente lo mismo. Aquí es donde viene en juego, Pablo, las expresiones que vimos la semana anterior y por qué es importante tener presente que eran. Yo les había dicho que hay una expresión que es el voltaje en el capacitor, VC de T, es igual a V0 menos VS E a la menos T entre RC más VS. Muy bien, Pablo. Es importante identificar qué es qué, que es V0 y VS. Acá, VS es el voltaje de la fuente, pero acá es importante tener claro que es el voltaje de la fuente de este circuito, del equivalente de Thevenin, no de este circuito. Es el voltaje de la fuente de este circuito, el equivalente de Thevenin. Este V0, ¿qué te imaginas que puede ser, Pablo? Esa era la condición inicial del punto anterior. Es correcto, es la condición inicial del punto anterior. Entonces, con plena seguridad podemos llegar y decir que para T, entonces sería 0T 4.8. La expresión que vamos a tener es VC de T es igual a ¿cuál era la condición inicial, Pablo? 12. 12. ¿Y cuál es el voltaje de esta fuente? 3. 3. Entonces es igual a 9, porque es 12 menos 3, 9. E a la menos T. RC, ¿lo ves? R es 6 y C es 1 faradio. Entonces, a la menos T entre 6 más VS, que es igual a 3. Todo esto en voltios. ¿Lo ves, Pablo? Sí, profe. Muy bien, Pablo. ¿Qué es importante manejar acá? ¿Qué consideración es bueno tener acá? Pablo, en esto, a cómo aumenta el tiempo, ¿qué sucede con esta parte que tiene la exponencial? Ese exponencial. Ajá. Tiende a 0. ¿Por qué? Porque es un exponencial negativo. Eso va a ser esto. Y cuando pasa mucho tiempo, lo que queda es la parte constante. ¿Por qué ocurre eso, Pablo? Porque la situación que tenemos es una fuente, 3 voltios acá, una resistencia, y tal como dijimos al inicio de la sesión, cuando el capacitor ha pasado conectado por mucho tiempo, el voltaje
por él deja de fluir corriente y va a caer el mismo voltaje de la fuente, ¿lo ves? Sí. Esta expresión demuestra esto. Cuando deja de fluir corriente, ya aquí cae 0 voltios en esa resistencia, por el capacitor no fluye corriente y la expresión denota eso mismo. Muy bien, Pablo. Acá hay un punto importante en este ejercicio y por qué fue el que escogí para ver hoy en clase. ¿Te acordás que sacamos una condición inicial? Sí. Muy bien, Pablo. Resulta que ahora necesitamos la expresión para t mayor a 4.8 segundos. Y esto, Pablo, quiere decir que necesitamos otra condición inicial. ¿Cómo se saca esa otra condición inicial, Pablo? Pues tenemos una expresión que nos da el voltaje del capacitor en función del tiempo. Entonces, únicamente venimos, hacemos VC de 4.8 es igual a 9E a la menos 4.8 entre 6 más 3. ¿Cuánto sería eso, Pablo? Profe, me dio 7.04. Esto es 7.04 voltios. VC en 4,8. Muy bien, Pablo. Tenemos que analizar dos cosas. Es la expresión para T mayor que 4.8. Ya tenemos la de 0 a 4.8. Para T mayor que 4.8, este circuito no cambia. Esto nada más se conecta, pero hay otra cosa que sí cambia. Esta función escalón. ¿Lo ves? Sí. Muy bien, entonces el circuito que debemos de analizar, Pablo, es el siguiente. Vamos a tener una fuente VS, una resistencia de 6 ohmios. Aquí vamos a tener más menos 2 IA. Vamos a tener IA para acá. Vamos a tener 6 ohmios. Y aquí el capacitor. Importante, Pablo, cada vez que haya un cambio en el circuito, ya sea en la fuente VS o un interruptor que se cierre o se abra, el análisis anterior ya no sirve, hay que hacer otro análisis. ¿Me explico? Sí, profe. Acá, el cambio, ¿cuál sería? El valor de VS. ¿Cuál sería el valor de VS que tenemos que analizar aquí, Pablo? Serían 3 voltios. Vamos a ver si me estás hablando con la verdad. Sería 3 voltios. Entonces, nada más, vamos acá 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Pablo? Siempre que tenemos un circuito RC y RL, sacar equivalente Thevenin. Más o menos el voltaje de Thevenin acá. Entonces, vamos a hacer una ley de voltajes de Kirchhoff que dice menos 3, menos 6 IA más 2 IA es igual a 0. Entonces tenemos menos 3 menos 4 IA es igual a 0. Vamos a tener que menos 4 IA es igual a 3. ¿IA a cuánto es igual, Pablo? Y A es igual a menos 3/4. Sí, menos 3/4 de amperio. ¿Hasta ahí todo bien, Pablo? Sí, profe. Muy bien. Con IA ya podemos sacar el voltaje de esta fuente y recordamos que por acá no fluye corriente.
Entonces, el voltaje de esa fuente es 2IA, de 2 por menos 3 cuartos. Esto es igual a menos 6 cuartos. Esto es igual a menos 3 medios. Esto es igual a menos 1.5 voltios. ¿Todo bien hasta ahí, Pablo? Sí, profe. V Thevenin es igual a menos 1.5 voltios. ¿Ves que lo único que cambió en este circuito fue esto? Muy bien, Pablo, de lo que habíamos visto en el caso anterior, a la hora de conectar aquí el corto y poner la I de Norton, IA cambiaba. No, seguía siendo, bueno, sí, seguía siendo el mismo voltaje, el de la fuente dependiente. Ok, y ahora si lo vemos, ahora así conectado, ¿habría algún cambio? No, sería nada más, está en paralelo con la resistencia, entonces hay que calcular la corriente. Muy bien, entonces, la corriente de Norton va a ser menos 1.5 Entre 6. entre 6. ¿Cuánto es eso? Un cuarto, profe. Es un cuarto. Sí. Menos un cuarto, perdón. Muy bien, menos un cuarto amperio. Entonces, la R Thevenin, ¿a qué sería equivalente, Pablo? Voltaje entre corriente. Menos 1.5 entre menos un cuarto. Serían 6 ohmios. 6 ohmios. Pablo, ¿cómo usted puede olfatear un error terrible si la resistencia te da negativa? Algo anda mal. Acá, viste que los menos se cancelaron y la resistencia dio positiva. Con esto, Pablo, tenemos que el equivalente de Thevenin para esta otra parte del circuito, para T mayor que 4.8, es una fuente de voltaje de menos 1.5 voltios, una resistencia de 6 ohmios y un capacitor. ¿Estamos de acuerdo, Pablo? Y un faradio. Y nos dicen que el voltaje del capacitor VC de T es V0, que es la condición inicial, menos VS, E a la menos T entre RC más VS. Sabemos que V0, ¿cuánto nos había dado? ¿7 qué, Pablo? Nos había dado 7.04. 704. Entonces, VC de T es igual a 7.04 menos más 1.5 E a la menos T entre RC menos 1.5 voltios. Entonces, VC de T es igual a 7 punto, esto sería 9, sería 8.54 y a la menos T entre RC menos 1.5 voltios. Entonces, Pablo, a la hora que nos devolvemos a contestar la pregunta C, era rinde VCT para T mayor igual a 0. La respuesta de C es la siguiente. Voy a ponerla acá. La C, entonces dice que es VCT, es una función por partes. Y la primera parte dice que era 9E a la menos 4, no, 9E a la menos T entre 6 más 3. Tres voltios para 0, T, 4.8
Y la otra parte, 8.54 e a la menos t. Este R por C sigue siendo 6. E a la menos t entre 6 menos 1.5 voltios para T mayor a 4.8 voltios. ¿Fácil o difícil, Pablo? De ahí, más o menos, profe. Carnudito, ¿está así? Sí, sí. Muy bien, Pablo. Veamos qué nos pide el ejercicio. Grafique para T mayor que 0. Muy bien, Pablo. Grafique para T mayor que 0. Este es el punto D. Entonces vengo acá. Muy bien. Pablo, en T igual a 0, ¿cuál era la condición inicial que habíamos tenido? Eran 12. Entonces, aquí voy a intentar hacerme una escaleta de 2 en 2 por lo menos. Entonces voy a hacerla acá. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y creo que voy a ir de una en una. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Más o menos, Pablo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si era 12, Pablo, sabemos que esto es voltaje en voltios, pero lo estoy poniendo mal. Voltaje en voltios, esto es tiempo en segundo. Entonces, en T igual a 0, podemos poner ese punto de fijo, Pablo. 12 voltios, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener en 4,8 segundos, lo voy a poner acá. ¿Cuál era la condición inicial en 4,8 segundos, Pablo? Eran 7.04. Muy bien, 7.04. Entonces, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos este punto acá. Bien, Pablo. Entonces, para este tiempo, ¿te acordás, Pablo, que esto es un tau y que en 5 taus ya básicamente esta parte se hacía 0? Si no te recuerdas, repasa ese concepto, lo vimos la semana pasada. De aquí, Pablo, lo que podemos rescatar es lo siguiente. Esta expresión en hacerse 0 dura 5 por 6, 30 segundos. Quiere decir que en 4,8 esto no es 0 y esto es una exponencial decreciente. Con plena seguridad, viendo esa expresión y lo pueden sacar con puntos en su calculadora, evaluando puntos en distintos lapsos de tiempo, esto tiene la siguiente forma. De 0 a 4,8. Esto es la expresión VC de T es igual a 8.50. Vamos a ver que lo estoy haciendo bien. A ver, acá. Es 9. Esto es 9. E a la menos T entre 6 más 3. Esa es la primera parte. Pablo, evalúese en T igual a 0 esta expresión. A ver cuánto le da. En 0. Sigue con el T de arriba en 0. Ok.
Y pues a la 0 es 1, entonces da 12. Da 12. Pablo, si esta expresión en t igual a 0 no te calza con esto de acá, hay un error un error terrible, porque acordate que el capacitor no puede tener cambios bruscos de voltaje. Entonces vea que la expresión nos habla con la verdad, ¿lo viste? Ajá. Muy bien, Pablo. Para t mayor a 4.8 segundos, dice que la expresión es 8.54 e a la menos t entre 6 menos 1.5. Y resulta, Pablo, que viendo la escala que requiere esto, pues voy a reajustarlo. Vamos a mover este 4,8. Lo vamos a poner por acá. Hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Que el puntillo queda por acá. Esto es así. Muy bien, Pablo. Vamos con la segunda parte de la expresión. VCT es esto. Y Pablo, algo que tenés que recordar es que siempre la parte exponencial se va a hacer 0. Y al final esto tiende a la parte continua, que son esos menos 1.5 segundos. En menos 1.5 voltios. Quiere decir, Pablo, que en algún momento del tiempo, y ese momento lo podemos definir específicamente como, esto sería 34.8 segundos. Justo en ese momento, esta expresión va a ser menos 1.5 voltios. No, borré eso. Vamos a borrar acá. Va a ser menos Profe, 1. Sí. es que lo que no entiendo es porque en 4.8 segundos, cuando yo evalúo en la otra expresión, digamos, para después de 4.8, me da un valor diferente de antes de 4.8. Entonces, muy bien. Vamos a ver, O Pablo. sea, hay como un cambio abrupto porque pasa de Sacate la condición inicial que me habías dicho de acá. Evalúe ajá, eso en 4,8. eso había dado 7.04. Muy bien, Bueno, Pablo. voy a sacarlo de nuevo porque puede ser que vaya a No, sacar no mal. me asuste, Pablo, porque si eso está pasando ahí empieza a oler a azufre. Entonces, esto vos me dijiste 704. Sí dio 7.04. Ajá. Pablo, acá, y esto tenés que considerarlo, esta expresión tiene una referencia diferente, Pablo. ¿Y qué Ah, dije que sacaste esto? Porque esta expresión, ¿cuándo es que empieza a existir? Pablo, ¿cuál es su tiempo cero donde empieza a existir? Es 4,8. ok. ¿Qué Entonces yo quiere tengo decir? que poner ahí T 0 también otra vez. Empieza a existir en 4,8. Entonces, acá tenés que poner el cero como tal, porque la referencia de esta expresión es 4,8. Esta expresión empieza a existir en 4,8. De hecho, Pablo, este 34,8, Hay que esto es, restarlo. hay que sumarle. El tau es 5 tau por 6 es 30 segundos. Pero yo no dije que Ajá, en t igual a 30 se hace 0. Dije en t sí, igual a 34,8. ya. ¿De Sí, acuerdo, ahora Pablo? sí calza. Ahora sí. Muy bien, Pablo, esto va a ser una función exponencial que hace esto.
Queda de esa manera. ¿Me sigues, Pablo? Sí, ahora sí, profe. Bien, otra manera que puedes hacer para no confundirte cuando ocurre esto, cuando cambia la referencia de la expresión, es en la expresión t menos 4.8. Y ahí sí ya puedes evaluar con el tiempo que utilizaste la vez pasada. ¿De acuerdo, Pablo? Sí. Muy bien. Con esto tenemos el punto D. Que ya lo graficamos. Identifique los instantes en los cuales hay cruces por cero. En caso de que existan. ¿Hay cruce por cero? Sí. Esta, por cuestiones de tiempo, les voy a decir cómo es que se hace. Landscape acá. Lo que tienen que evaluar, para que repasen, es 0 es igual a 8.54 y a la t menos 4.8 de una vez para que le quede, no tengan que hacer ajustes posteriormente de la referencia de tiempo, entre 6 menos 1.5 voltios. Acá es despejarte. Entonces ustedes han de despejar de funciones exponenciales. Agregan logaritmos a ambos lados y todo el asunto. Ese es un punto sencillo. Bien. Identifique los instantes en los cuales hay cruces por cero. De esto acabamos de ver que es despejarte. Vea la última pregunta. Dice, brinde la energía almacenada en el capacitor en T igual a infinito. Esto debemos manejarlo bien. Pablo, la última expresión que se utiliza para infinito, me equivocaría yo al decir que es esta última que calculamos. Sí, profe. Me equivocaría, o más bien es esa. No, pero, o sea, me refiero a que no se equivocaría si es esa. Muy bien, Pablo. Entonces, lo primero que esta era la F. ¿Cuál era? Vamos a ver. F, brinde la energía almacenada. Energía almacenada. De aquí Pablo dice, en T infinito positivo. Nosotros podemos asumir, Pablo, que como en infinito, el capacitor va a estar constantemente a un voltaje de menos 1.5 voltios. ¿Lo ves? Sí, Pablo. Sí. Entonces, ¿cuál era la expresión de la energía para el capacitor? Es bastante sencilla. W es un medio de CV al cuadrado. El cuadrado elimina ese negativo que tenemos por ahí. Esto en joules. De esta manera, vamos a tener que W es un medio por un faradio por 1.5 menos 1.5 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? $1.125. Esto da 1.125 joules. Ah, 125, profe. 1.125. Ahí está. Entonces, de este ejercicio, ¿qué podemos sacar? Este ejercicio realmente es, bueno,
digamos, es un ejercicio bonito. Es un ejercicio bonito. Este ejercicio tiene varios detalles que hay que considerarle. Tiene detalles, y esto para que lo tengan presente, detalles de cambio en la fuente y detalles de cambio en el circuito. Y ambos detalles hay que considerarlos a la hora de resolverlo. Entonces, esto es un ejercicio tipo examen. Vean de que en circuitos RC o RL se evalúa Thevenin y Norton. Se necesita Thevenin y Norton. Ahí evaluaré si incluirlo acá, porque se requiere, o si lo hago como un ejercicio por aparte, para que no dependa. Entonces tienen que tener esto bastante claro. Recuerden que el examen habíamos visto que como es feriado el próximo lunes, queda para el viernes de la semana que viene. Entonces practiquen bastante esto. Este ejercicio, y nuevamente les va a quedar el video, y repásenlo, aprovechen la sesión de consulta del miércoles, acuérdense, de miércoles de 12:30 a 12:20, para que, pues, y si tienen alguna duda, con mucho gusto los atiendo. Ahora, en la sesión de la tarde, vamos a ver un circuito de esta clase, pero en RL, que básicamente el proceso es muy equivalente. Entonces, nos vemos en la sesión de la tarde. Perfecto, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos y que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. profe. Nos vemos ahora.